Os daréis cuenta que es un animal muy peculiar. Normalmente se muestra de color azul, pero hay momentos en que ese color desaparece totalmente. Vamos a verlo el vídeo. Habéis visto un tipo de pez que no es muy habitual de encontrar, es un crustáceo. Pero ¿sabéis la ciencia? Cuando encuentra que hay algo que puede funcionar a nivel tecnológico, a nivel de recogerlo para usarlo como armamento incluso, pues van a estudiar todo lo de la naturaleza. Mirad cómo la evolución enseguida nos enseña oficialmente que todo se va adaptando con el paso del proceso de millones de años, se va perfeccionando. La Biblia es muy clara, Dios es un ser perfecto que hace las cosas perfectamente y muy bien estudiadas, a tal punto que son lecciones continuas la naturaleza para nosotros. Es otro prisma totalmente distinto y evidentemente de la creación de Dios se quiere valer el hombre para utilizar también cosas para sus fines. Arqueología. Revolución en el Islam. El Corán británico podría ser anterior al profeta Mahoma. Han encontrado en Birmingham, en la universidad, unos manuscritos precisamente que según las dataciones oficiales por algunos de los expertos son anteriores al propio Mahoma. Evidentemente, por parte del Islam han salido personas diciendo que esto no puede ser, que es imposible, pero por el otro lado hay esta serie de científicos que están estudiando esos manuscritos y llegan a estas conclusiones. Realmente no podemos saberlo, pero sí que sabemos a través precisamente de Alberto Rivera, un ex jesuita del cual hemos hablado en numerosas ocasiones en las conferencias, que este señor llegó a decir de cómo el Corán había sido escrito por el propio Vaticano y habían utilizado a Mahoma para que lo llevara a buen término, para terminar con los cristianos de toda la zona de Oriente Medio, los países del Magreb, que actualmente son precisamente del mundo del Islam, y antes eran cristianos que no se querían someter al obispo de Roma, al Papa. Como el obispo de Roma no tenía suficiente poder, ejércitos, en definitiva, utilizaron a Mahoma, financiado por detrás, para conseguir estos fines. Ya sabemos que esto, depende quién lo digas, pues puedes tener problemas, pero cuando Alberto Rivera ha dicho las cosas, lo que está claro a lo largo de todos estos años es que todo lo que ha dicho era cierto. Por tanto, es como mínimo para tener en cuenta. Entramos ya en el apartado de crisis. Estuvimos presentando hace poco que una crisis se está avecinando. Estamos prácticamente terminando de una y ahora va a empezar otra. Va a empezar o ya ha empezado. Va a ser progresiva y vamos a ver algunas noticias que empiezan ya a confirmarlo en general. John Kerry dice: el rechazo del acuerdo nuclear con Irán dañará al dólar. ¿Sabéis? Se me estuvo informando de que la intención es hacer sucumbir el dólar, el euro, la libra esterlina, y todo con el fin de que la moneda única mundial surja ya en el escenario planetario. Si esto finalmente se confirma, estaríamos viendo ya los primeros indicios que empiezan a dañar el dólar por distintos lugares. Pero atención a esto. Exasesor del gobierno británico dice: almacenen comida y agua en casa ante lo que se avecina. Son unas declaraciones que han tenido mucha crítica por parte de otros políticos incluso, pero este señor estaba diciendo que viene un desastre, que las personas empiecen a recaudar comida en latas, en botes, en frascos, y que lo guarden, porque puede ser que durante un mes puedan haber conflictos graves precisamente por la falta de avituallamiento. Ya sabemos que esto se ha dicho muchas veces, y hasta ahora las crisis se han ido superando, pero sabemos que cuando los tiempos van corriendo, vamos a llegar a límites impresionantes. También es cierto que hay algo que deberíamos hacer todos, y es confiar en Dios. Ciertamente estábamos avisados por las profecías: no viváis en grandes ciudades, alejaos de ellas, id si es posible al campo, intentad tener vuestros cultivos propios, porque tarde o temprano todo esto va a ser una realidad.
y los tiempos se están acercando de lleno. Y estamos avisados desde hace muchos años. Por tanto, todo aquel de vosotros que llegue a tener una propiedad en el campo, que no la desperdicie, sino que empiece a sacarle el fruto, porque puede ser que pronto estas cosas las tengamos que vivir, y muy de cerca. Y además dice que la crisis que se avecina será 20 veces peor que la que se inició en 2008. Bueno. Mientras tanto, Brasil entra en recesión al sufrir una contracción del PIB del 1,9%. Tormenta a ritmo de samba, dicen. Era uno de los países que iba a desarrollarse. Todo apuntaba a grandes inversiones en Brasil porque iba a despuntar, al igual que México. ¿Y qué estamos viendo en esos dos países precisamente ahora? Todo lo contrario. Las cosas se están regirando de un modo que ya veis en las gráficas, solo verlo uno ya se da cuenta, aunque no entienda mucho de estas cosas, que evidentemente muy bien no va a ir la situación. Los comerciantes están confundidos. El mercado chino reanuda su caída este lunes. Parecía que la cosa se iba paliando, pero el lunes se abren las bolsas y otra vez indicios de que no iba bien la economía china. Ya sabéis que si la economía china no arranca, no funciona en la actualidad, automáticamente hay un montón de economías que van a ir detrás, sobre todo del mundo occidental también. ¿Conocéis a este señor, Ron Paul? Es una persona que, por desgracia, se conoce poco. ¿Y por qué os digo por desgracia? Porque ya se ha presentado no sé cuántas veces para presidente de los Estados Unidos y no ha habido forma de ser elegido. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido un respaldo económico tremendo como tienen los otros candidatos, y porque las cosas que dice resultan bastante ingratas. Mirad qué llega a decir: culpen a la Reserva Federal y no a China del desplome financiero mundial. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que la culpa la tiene la Reserva Federal? No está diciendo ni los Estados Unidos, la Reserva Federal. Ya sabéis que precisamente la Reserva Federal, aunque se diga que es el banco de la nación de los Estados Unidos, en verdad no es del propio Estados Unidos en sí, sino que son familias particulares que son los que sustentan este banco. Y ya sabéis que es la élite precisamente de las sociedades secretas y de alguien más, Pero las advertencias de este señor son muy claras durante muchos años y pocos le votan, pocos. Electrocutados, el recibo de la luz ha subido un 10% entre enero y agosto. Se nos decía en España, habrá una nueva aplicación de tarifas, con lo cual el consumidor saldrá beneficiado. Bueno, creo que la palabra consumidor no era la acertada, los beneficiados iban a ser el empresario en este caso. El paro sube en 21.679 personas en agosto, casi el triple que en el mismo mes de 2014. Nos decían, esto se está arreglando, ¿verdad? Pues parece ser que no es del todo así. Pero incluso los contratos que se están haciendo son cada vez de peor calidad y con sueldos bajos. ¿Se gana mucho con esto? Pues que el pueblo siga pasándolo mal, por supuesto. Y después de ver todas estas estadísticas, volvemos otra vez a septiembre. Comienza con más datos negativos de la economía china. Ya era el martes, ¿eh? Y así hemos ido transcurriendo días hasta que aparece esta señora que todos conocéis, Christine Lagarde, y dice, el FMI alerta de repercusiones peor de lo previstas por la ralentización en China. Ahora ya no lo están diciendo unos catastrofistas, unos conspiranoicos, lo está diciendo ya abiertamente Christine Lagarde. ¿Y qué es lo que nos está diciendo? Pues que si China se ralentiza, automáticamente la repercusión va a ser mundial. Y la advertencia es clara, ¿eh? Apartado para Cataluña. Junts pel Sí denuncia amenazas del Estado en su primer gran acto de precampaña. Ya sabéis que hay esos momentos de sentir de independencia por mucha parte de la población de Cataluña. Hemos hablado qué hay detrás de todo esto, qué intereses hay, tanto de un lado por el otro, pero estamos viendo cómo la confrontación va a más, no para. Y estamos muy cerca, el día 27 de este mes hay elecciones precisamente en Cataluña que van a terminar determinando si finalmente habrá una independencia de Cataluña o no, según los propios catalanes, porque dicen que si hay mayoría parlamentaria, no ciudadana, parlamentaria, sí o sí habrá independencia.
Y España, por su lado, está diciendo no lo vamos a tolerar. El PP registra una proposición de ley para que el Tribunal Constitucional sancione a quien incumpla sus sentencias. Claro, las noticias cambian mucho, depende de donde uno las vea o las oiga. Si uno está en un cierto territorio, le suelen encarar las noticias de un modo, si está en el otro, totalmente contrario. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Saber qué hay detrás de todo esto para no caer en confusiones, para que no empecemos a tomar partidos por nacionalismos de un lado o de otro, cualquier cosa que nos confronte, sin saber que nos están llevando a esto ciertos intereses que hay detrás de la élite mundial. Y qué fácil es caer en nacionalismos por un lado o por el otro, decir, este es de este color, no me gusta, este es del otro color, no me gusta, es del otro lado del río, no lo tolero, ¿verdad? El diablo siempre ha procurado lo mismo, distanciarnos unos de otros. Y al final, cuando esto se acabe, cuando de aquí 16 años vuelva Jesús, ¿le importará a Jesús si somos valencianos, vascos, chinos, catalanes? ¿Le importará eso a Jesús? ¿Nos importará a nosotros de dónde venimos? ¿No queremos estar todos con Él? Pero mientras estamos en este mundo, y mientras estemos en este mundo, habrá todo esto. Cuando presentamos tantas veces la situación de Cataluña, es porque la profecía decía, hablando de Europa, cuando parece que todo esté consolidado, mas no se unirán. El govern catalán cree que la reforma del Tribunal Constitucional es electoralista e inconstitucional. Y así seguimos cada semana con polémicas, y que van a más, y que están, cuando entráis y veis los comentarios de cualquiera de estas noticias, a veces te quedas helado, porque dices, ¿qué cantidad de odio reflejan las personas ante una postura u otra? Que dices, esto no es normal. ¿Por qué hay que odiarse? ¿Por qué no sean de aquí o de allá, o piensen de una forma u otra? ¿Dónde está el respeto? Y os dais cuenta que el diablo siempre procura dividirnos de un modo u otro y hace aflorar lo peor de cada persona. Y si no vamos a Cristo, seguiremos tragándonos el juego que nos tienen puestos en cada país y en cada lugar. Mientras tanto, las profecías siguen cumpliéndose también en lo que respecta a Oriente Medio y también a Siria. ¿Cuántas veces hemos comentado estos textos a lo largo de todas nuestras conferencias? El Estado Islámico difunde un vídeo para promocionar la creación de su nueva moneda. Ya veis, han llegado ya a tener nueva moneda. Están utilizando dinares, como antaño. Si hay una moneda, quiere decir que hay detrás, ¿qué? Un gobierno, ¿no? Pues están yendo a lo que ellos decían, Estado Islámico. Ya sabemos que detrás de estos hay los mismos que dicen que intentan pararlo. Ya lo hemos demostrado en tantísimas conferencias, ¿no? Pero aún y así la situación mundial es la que es. Oriente Medio está, en fin, destrozado. Putin dice, la alianza ruso-china ayuda a resolver agudos problemas internacionales. Fijaos una vez más, cuando el profeta Daniel escribe, noticias del norte y del oriente lo atemorizarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. ¿De quién está hablando? ¿Quién irá contra ese rey del norte? Oriente, norte. ¿Quién? Rusia, China. Y así se está fraguando día a día. Profecía escrita hace 2600 años atrás, y la estamos teniendo prácticamente cada día en nuestros televisores, en las noticias. Mientras tanto, en Siria, al menos 4.830 personas murieron en agosto. No son pocas, ¿eh? Prácticamente es como si cualquier pueblo de cualquier ciudad de España cercano desapareciera totalmente. Pero en Irak tampoco se quedan cortos. Al menos 1.325 muertos en la guerra civil en agosto. Es una continua masacre. ¿Y todo esto qué está propiciando? ¿Os dais cuenta que hay una emigración masiva hacia Europa? ¿Y por qué esto no se corta? Se nos dice que, claro, hay que ayudar al otro, ¿verdad? Es cuestión humanitaria, por tanto hay que ir dejando pasar a la gente. Pero ahora ya empiezan a plantear que también tiene que haber un límite. Quizás se van a cerrar fronteras en Europa otra vez, advirtió Merkel. ¿Qué quiere decir esto? Que volverá el control más absoluto. Y si vuelve el control absoluto sobre población, para que no vayan de aquí para allá, ¿creéis que solo esto va a ser con cuestión fiscal de un documento en un papel?
nos están llevando paso a paso para la implantación del chip, porque por todos los medios vamos a aceptarlo como una cuestión de seguridad nacional, europea, mundial. Estados Unidos ha iniciado ya un ataque a gran escala contra China. Bueno, son noticias, sí, de RT, ya sabéis que son más del lado de Rusia, pero continuamente están dando un cierto crédito a que hay una situación de adversidad entre Estados Unidos, China, Rusia, constante. Y mientras esa situación mundial no hay quien la arregle, ni se va a arreglar, ¿sabíais o recordáis cuando estuvimos presentando en una de las conferencias ya antiguas la carta de las 3 guerras mundiales entre 2 grandes masones luciferanos, Albert Pike y Giuseppe Mazzini, en 1871? Estaban escribiendo que habría 3 guerras mundiales, y la tercera, precisamente, la clavan, al igual que las otras 2, con la situación de Medio Oriente. ¿Cómo implicaría esto a todos los países del mundo de desgaste económico? Y que eso duraría años, y enfrentando al Islam con el sionismo, y todos los países se verían implicados. Lo estamos viviendo a la perfección, ¿eh? Y durará años, hasta que por fin alguien dé una solución. Y ya sabéis quién va a ser, ¿no? Apartado para ciencia y tecnología. Los textos bíblicos nos hablaban de estas cosas, que habría más ciencia, pero también del conocimiento profético, ¿eh? Mientras todo va aumentando, el conocimiento de la profecía, especialmente del último tiempo, también iría en aumento. Un nuevo material al estilo de Terminator se repara solo. Mirad hasta qué punto está llegando la ciencia. ¿Visteis esa película donde hay un Terminator que es un líquido, que lo destrozan y ¡bum!, se vuelve a componer? Pues bien, están llegando a este mismo tipo de material. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a ver cambios impresionantes en muchas cosas. Materiales que se van a autorreparar solos. Ahora vamos a ver un vídeo. La cámara 3D Marvel evitará craniotomías. ¿Sabíais que habían unas operaciones que eran muy delicadas, de perforación del cráneo? Pues vais a ver ahora cómo las cosas empiezan a cambiar también en este sentido. Ya lo veis, la ciencia está avanzando a pasos agigantados. Por cierto, no sé si os habéis fijado en la imagen cuando perforan el cráneo de esta persona, por la parte frontal. Me ha recordado algunos huesos que han encontrado de calaveras de algún tipo de animal, incluso de cabeza de persona, esqueleto, en el cual aparecen con un agujero aquí, y que son datados de hace o más, miles de años. Y no saben tener explicación los científicos para ello. No había herramientas, según dicen, de la gente primitiva que fuera capaz de llegar a agujerear así, con esa perfección. Se habla que es como un tiro limpio. Incluso algunos dicen que podría ser como hasta de láser, porque no hay indicio de entrada y salida. Bueno, pues sigue siendo uno de esos misterios que la evolución no podrá explicar, si no llegan a aceptar que el mundo antediluviano tenía una tecnología de la cual nosotros ni vamos a llegar a soñar a tenerla nunca. Pero ya sabéis que el relato bíblico importa poco para el mundo actual. Se buscan otras alternativas que para nada son la verdad, pero que es lo que más conviene a muchos. Teléfono utiliza sensores nanotecnológicos para identificar diversas enfermedades. ¿Sabíais lo que decía Hipócrates? Si Hipócrates se te acercaba y le echabas el aliento, sabía automáticamente qué cosa tenías, de qué parte sufrías. Dependiendo del olor que desprendías, podía ser cuestión de hígado, podía ser cuestión de otra cosa. Pues basándose precisamente en esto, que la ciencia actual ha ido dejando de lado, esto que era un diagnóstico en definitiva, ahora a través de este teléfono, te lo pondrás delante y pueden llegar a detectar hasta 1000 variedades distintas de sustancias que salen de nuestro cuerpo, de nuestro aliento, y saber exactamente qué tipo de enfermedad puedes tener, incluso hasta cánceres. Mirad qué sistema tan económico y práctico, ¿eh? ¿Hasta qué punto la ciencia está avanzando? Una innovadora ducha mexicana recauda 2,8 millones de dólares a través de Kickstarter. Un tipo de ducha que va a hacer que el agua consumida habitualmente se reduzca muchísimo.
¿Por qué se preocupan tanto por la cuestión del agua? Precisamente el agua es una cuestión que aparece en la última encíclica del Papa, Laudato Si, en el cual habla de la lucha por el agua. Grandes multinacionales que se quedan con muchos recursos de agua que debería ser de la población, saca negocio de ello, y la gente cada vez lo pasa peor. Las lluvias también son más escasas, y si caen, caen con fuerza en algún lugar y destrozan. Pues bien, debido a toda esta situación que se está planteando con el agua, hay preocupación por ello. Se habla de que incluso las próximas guerras podrían ser por agua, no solo por petróleo. Y de hecho, es curioso porque hay una profecía en Apocalipsis que habla del gran río Éufrates se secó para dejar paso a los reyes del Oriente, en un conflicto final, en una plaga final antes de que Jesús vuelva. Es curioso que se hable de un secamiento de un río, ¿no? Algunos se lo toman de forma totalmente espiritual. ¿Tendrá una literalidad también? Pues bien, el Papa está aprovechando esa cuestión del agua, en la cual también están trabajando ellos, para hacer mentalizar a la gente que hace falta procurar por el medio ambiente. ¿Y eso qué quiere decir? Que hará falta legislar para todos, globalmente, todo el mundo, una misma ley que tenga que ver con el medio ambiente y por el cual todos debamos pasar. Y esa ley va a incluir precisamente algo que después vamos a ver. Mientras tanto, entramos precisamente en el apartado de guerras y rumores de guerras. Nos lo decía Jesús. El drama migratorio sacude a Europa. Esta imagen ha dado la vuelta al mundo, nos ha dejado helados a muchísimos, ¿verdad? Pero estas imágenes son las que no paran de acontecer. ¿Y todo esto por qué está aconteciendo? ¿Por qué? Hay grandes intereses. Mientras hay esos intereses en Oriente Medio para ir extrayendo el petróleo, el gas de esas zonas, que vaya en manos de los que ya sabemos, por otro lado, las personas importan poco. Antes con alguien de aquí estábamos hablando de que habrá millones de personas que van a morir. Millones. Y no somos conscientes de que esto es solo el inicio, porque lo que viene va a ser muchísimo peor. Y sabéis, lo peor de todo es que eso estaba muy bien preparado, tramado para que aconteciera. En política las cosas no suceden porque sí. Esta frase ya le dijo a alguien muy importante en su momento, y sigue siendo una realidad. Pero al resto de humanos que no saben nada de lo que hay detrás de estas cuestiones, nos seguirán vendiendo solo situaciones que nos van a hacer posicionar para querer tomar una determinación. Y así nos vamos a posicionar en pro de una ley que teóricamente será lo genial para todo el mundo. Ya veremos en qué consiste todo ello. China exhibe su nuevo armamento nuclear y antinavío en un aviso a sus rivales. Precisamente esta semana ha habido esto, un desfile militar sin parangón en China, donde han manifestado a la luz pública su mejor armamento de todos los tipos. Eso sí, curiosamente, mientras muestran todo esto, que ciertamente intimide a otros países, como Japón quizás, al mismo tiempo hacen una reducción de 300.000 soldados. ¿Por qué un gobierno hace una reducción de 300.000 soldados? Puede ser dos factores. Una, que no necesiten tanta gente porque el armamento va a ser suficiente. Y dos, que verdaderamente la crisis les esté arrastrando a hacer una serie de recortes como ha pasado en tantos otros países. Muy normal no es que se recorte personal cuando lo que se quiere es demostrar músculo militar. Algo hay. Animales muertos. Hemos ido presentando a lo largo de muchas conferencias cómo prácticamente cada semana aparece en algún lugar u otro alguna especie animal que muere masivamente y muchas veces no se encuentra explicación para ello. Pues bien, si ahora os queréis sorprender, aparte de que esto estaba profetizado en la Biblia que ocurriría al fin de los tiempos, y sería ya una advertencia para el ser humano que quiera pensar, en esta página se muestra, y atención, la cantidad de páginas que aparecen en esta web de todo el año 2015, desde el 1 de enero hasta ahora, prácticamente cada día
y a veces en un día han sucedido más desgracias de estas, continuamente, mirad, en distintos países, prácticamente por todo el mundo, muertes masivas de animales por todos lados. ¿Estáis contando cuántas páginas estoy pasando? Yo ya ni lo sé. Todo es un recorrido desde el 1 de enero. ¿De verdad alguien piensa que esto es normal? Claro, enseguida uno se da cuenta que esto no es normal, pero evidentemente muchos ¿a qué lo imputan? Contaminación de algún río, o bien cambio climático, ¿verdad? Es lo más fácil de determinar. Pero ¿estamos siendo conscientes que esto estaba profetizado por Dios que acontecería? Y que sería la advertencia, una de las últimas advertencias para que los seres humanos de todas partes reaccionaran y se plantearan realmente que esto se acaba, que no son bromas, que el fin viene. Pero aún y así la gente sigue viendo estas cosas, se alerta por un momento, pero al cabo de 2 minutos sigue haciendo su vida tal cual, disfrutando de lo que le pongan en la tele, disfrutando de todo lo que pueda los fines de semana y entre semana, y olvidándose de la realidad, de la advertencia que Dios nos está haciendo cada día para que empecemos a prepararnos y nos pongamos en sintonía con Él, porque si no, también terminaremos como estos animales. Y bien, había otra profecía a tener en cuenta, una profecía que ahora comentarla públicamente es un peligro. Sí, es un peligro. Es un peligro porque empiezan a haber leyes que empiezan a ser contrarias a que nadie se manifieste en una postura diferente a la oficial, a la que se está legislando y a la que se manifiesta públicamente en los medios de comunicación, incluso en las escuelas, en enseñanza. Como en los días de Noé, o como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre, el regreso de Jesús. ¿Y qué era la particularidad máxima de esos tiempos? 2 cosas. Violencia en toda la tierra, pero eso va acompañado de algo más, la moral totalmente tergiversada, donde la homosexualidad pasaría a ser prácticamente lo que imperaría. 1 de cada 5 niños sufre abusos sexuales en Israel. Israel, que teóricamente es un lugar del centro del judaísmo a nivel mundial, ¿cómo está pasando eso? Bien, tanto sucede para el lado palestino, musulmán, como también del lado judío. ¿Cómo puede ser esto? Si todos se dicen que son tan creyentes, ¿qué está pasando? Algo está fallando en las cabezas de las personas para que, teóricamente en el siglo XXI, que tan avanzados deberíamos estar, estuviésemos haciendo lo mismo que hacían los pueblos cananeos. Mirad ahora esto que ya empieza a ser uno de esos colmos. Iglesia Metodista ovaciona de pie propuesta de matrimonio gay. Esto es en Texas, en Austin. Estuve cerca de allí haciendo conferencias y, ¿sabéis? Cuando vais por ese lugar te quedas muy sorprendido, si habéis estado en Estados Unidos, de que prácticamente en cada esquina hay una iglesia. Aquí en cada esquina suele haber un bar, ¿no? Allí no. Pero empiezas a hablar con la gente del lugar, tanto si son estadounidenses en sí, como si son emigrantes latinos o de otros países que han llegado allí, y todos te hablan que cada vez la asistencia a las iglesias está menguando, y que incluso hay iglesias donde solo quedan lo que dicen los yayos, la gente anciana, y todo lo demás son emigrantes que van llenando esas iglesias. Pero hay algo curioso. Todos, en general, están adoptando un mismo proceder, y está siendo este: aceptar la cuestión gay dentro de los feligreses de una denominación, y además como algo que es bueno, que Dios quiere, y que la Biblia no contradice. ¿Cómo puede ser? Porque cualquiera que se lee la Biblia, si no la ha cogido nunca y empieza a leer, se da cuenta que esto no cuadra con la cuestión bíblica. Pero, ¿sabéis que ya se están haciendo Biblias donde todas las partes, esos versículos que hablan sobre estos temas, desaparecen? Sí, porque no interesan. Entonces, estamos viendo también los pasos del Vaticano de acercamiento a lo mismo, que conste que no estoy diciendo
que hay que perseguir ni matar a nadie, porque cada persona sigue siendo libre de hacer lo que quiera. Otra cosa es lo que se va a encontrar con Dios. Y nosotros, nuestra misión, si queremos que las personas sean salvas, es decir las cosas como son, luego que cada uno decida. Pero mirad hasta qué punto se llegó, donde en una ceremonia de iglesia metodista, dos chicos se piden matrimonio y de rodillas. ¿Sabéis? Ellen White, la profetisa que tantas veces mostramos sus escritos en nuestras conferencias, ella procedía originalmente, en su adolescencia, de la iglesia metodista. ¿Cómo han cambiado las cosas cuando era una religión de un modo cerrada en el sentido estricto de cómo se creía en esos años, en esos siglos en Estados Unidos, y ahora ha cambiado todo? Quisiera que os fijaseis en un detalle que aparece en esta imagen. ¿Veis algo que os llame la atención aquí, aparte de la parejita en cuestión? Lo de la silla. Este símbolo, ¿verdad? La cruz puesta dentro de una corona. Es un símbolo utilizado por la masonería, utilizado también por los testigos de Jehová, que proceden de la masonería. Y los metodistas también lo tienen. ¿Sabéis? Incluso se coló hasta en alguna publicación adventista, porque era un símbolo utilizado también por cristianos. Era un símbolo compartido. Pero que aún se mantenga esto, quiere decir que hay personas que ya no se están enterando de nada y que siguen mostrando públicamente que detrás hay algo que se mantiene, que no se quiere dejar atrás y que tiene que ver precisamente ya directamente con cuestiones masónicas. Sabiendo que esto se lo ha apropiado la masonería plenamente, pues mejor ir dejando de lado, ¿no?, estas cuestiones para no confundir. Bueno, pues era de esperar que en un lugar que no está dominado ya por Dios pasen estas cosas que vais a ver ahora en este vídeo. ¿Habéis visto un solo feligrés que se haya posicionado levantando su Biblia diciendo que esto era una aberración ante Dios? Ni uno, ¿eh? Y seguramente si alguno lo pensaba se lo calló, porque no sé cómo hubiese salido parado, ¿eh? No lo sé. Pero nos estamos dando cuenta de cómo el protestantismo está apostatando también de la verdad. El protestantismo empezó muy bien, magistralmente bien, pero se está yendo totalmente de lo que tocaba. ¿Y dónde vamos a buscar refugio? ¿En iglesias que están aceptando estas cosas que van contra Dios? ¿Vamos a hacer eso? Mejor que vayáis a la fuente de la Biblia, mejor que la estudiéis por vosotros mismos, mejor que la compartáis tal cual es, y luego si encontráis gente que sigue lo mismo, que tiene el mismo sentir que vosotros, os unáis a ellos, porque de lo contrario seguiréis haciendo el juego a toda esta gente, que ¿sabéis para quién trabaja en verdad? Para Dios no, ¿eh? Para Dios no. Un leve apartado para China. La explosión de una planta química en China deja 5 muertos. No es la primera explosión que hubo esta, ¿eh? ¿Recordáis que hubo una que fue tremenda? Pues ha habido más, y esta es una de ellas. Y curiosamente está surgiendo en ciertos puntos de China donde hay cuestiones químicas. Y precisamente es justo cuando empieza la crisis china. ¿Por qué creéis que sucede esto? ¿Que son casualidades acaso? ¿O hay alguien interesado en desestabilizar? Ahora entramos en ese apartado también poco grato de lo que está aconteciendo a nivel mundial, pero que también le va al papado para decir que todo es culpa nuestra y que hace falta hacer una legislación sí o sí para todo el mundo. Temporales, la devastación es enorme, la tormenta Erika destroza un estado caribeño, destrozado entero. Imágenes, como siempre, cuando son de este tipo, desoladoras, y que suceden rápidas, ¿eh? Huracanes, no sé si veis algo ya en esta fotografía. ¿Cuántas veces hablamos que hay un huracán, no? ¿Cuántas veces hablamos que hay 2 huracanes? Bueno, uno sale por aquí y otro por allá. ¿Cuántas veces hablamos de 3 huracanes a la misma vez? Nunca, nunca. Jamás hay datos registrados de que hubiese 3 huracanes al mismo tiempo.
Luego hablaremos de algo que no sé si estáis presenciando en esta imagen, lo veremos con más detalles. Una tormenta causa cortes de luz y caídas de árboles en Madrid y en la comunidad. No era una de estas 3 grandes tormentas que veis ahí, de huracanes, pero algo que también sorprendió a la gente de Madrid. Desgracias personales también han habido. De repente se levanta una tempestad impresionante dentro del mismo Madrid. Y no ha sido el único lugar. En Cataluña también hubo una población donde se mostraba a gente de campo cómo de repente se formó allí como un pequeño tornado, y les lanzó todo a kilómetros, no sé si dijeron, a 200 metros una teja encontrada. Bueno, cosas que no eran nada usuales, ahora están pasando en lugares poco habituales. Y aquí tenéis precisamente esas impactantes fotos. 3 huracanes de categoría 4, que no es poco, se forman simultáneamente en el Pacífico. ¿Hay algo que os llame la atención en esta fotografía? Vamos a verlo también en estas tomas ya con infrarrojos. ¿Verdad que estáis viendo como si fueran 666 por el tipo de rotación que tiene? Bueno, yo no sé si es una casualidad o no, no lo sé, pero da que pensar, la verdad. Mirad, imágenes por todos lados sorprendentes, ¿no? Las cosas que vamos a ver a partir de ahora nos van a seguir sorprendiendo siempre. Pensad que esto no se va a arreglar por ningún sitio. Si pensáis que, bueno, la semana que viene se acaba la crisis, todo esto ya no va a acontecer más, todos seremos felices y comeremos perdices, lo tenemos fatal, porque nos vamos a llevar todo lo contrario en sorpresa. Tsunami. Atención a esto. ¿Cómo sería el tsunami que amenaza a 130 millones de personas en el Mediterráneo? ¿Sabíais que en el Mediterráneo ya habían habido tsunamis? Sí, pasa que hace muchos años que no han acontecido y parece que esto aquí es imposible, es un mar cerrado. Pues precisamente por ser un mar tan cerrado, que solo tiene el estrecho de Gibraltar como abertura básicamente, tiene su peligro. Porque además solo pasarían 16 minutos desde que empieza el tsunami hasta que la gente puede reaccionar para irse, porque en 16 minutos quedaría todo, ya os lo podéis imaginar cómo. ¿Creéis que esto, si pasara además en verano, cuando la gente están todos achicharrándose al sol, les daría tiempo a salir con el bañador corriendo en la toalla? Colapso total. ¿Sabéis cuando las profecías nos dicen, id a vivir al campo, a las montañas? ¿Qué nos estaba indicando? ¿Que viviésemos en primera línea costera? Sí, es que son cosas que son para pensar. Estábamos avisados por profecía. Y ahora hay algo curioso, porque nos estamos dando cuenta que cuando el Papa ha sacado su encíclica sobre el medio ambiente, sobre el cambio climático en definitiva, no paran de aparecer artículos que nos están señalando todo esto. Es curioso, ¿no? Pues bien, imaginaos un tsunami en la costa, ¿cuántas ciudades no iban a desaparecer? Arrasadas. Aquí mismo donde estáis vosotros. Estáis prácticamente a qué nivel del mar. 0, ¿no? Como Alicante es nivel 0. Pues Valencia no mucho más. Pues bien, es para ir pensando. No estoy diciendo que empezáis a correr todos ahora a coger trastos y os vayáis, pero que sí que deberíais plantearos vosotros y toda la gente que vive en las costas una cuestión así. Pensar, esto tarde o temprano va a pasar. Porque sabéis que hay un texto bíblico que habla de ello, ¿no? Que dice que la gente tendrá temor por el bramido del mar y de las olas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las olas, el mar, se saldrá de madre. Pues esto va a pasar. Bueno, mientras tanto, si a quien le guste vivir cerca del mar, que lo aproveche. Cambio climático. Un texto muy interesante a tener en cuenta, cuando se está hablando de cambio climático. ¿Creéis que Dios cuando dice las cosas son verdad o son mentira? Si es Dios, dirá la verdad, ¿no? ¿Y por qué dice en Génesis capítulo 8, versículo 22, prácticamente en los inicios de este mundo, Moisés escribe estas palabras? Mientras la tierra permanezca,
no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Si está habiendo un cambio climático, si está pasando todo esto alterado, ¿por qué nos dice que seguiría siendo así? Quizás deberíamos plantearnos que los cambios climáticos no están pasando porque sí, sino que hay alguien que está alterándolo expresamente para llevar al mundo a un punto en concreto. Y esto no es una conspiración, que uno piense, ah, mira, lo están diciendo unos locos, sin datos. ¿Cuántas veces hemos demostrado a lo largo de las conferencias que hay armamento capaz de cambiar el clima, capaz de alterar todo? ¿Cuántas veces? ¿Por qué la ONU tomó una resolución al respecto, que no se siguiera por ese camino? Pues porque si en el año 1975 ya se estaba legislando, ¿cuántos años han pasado desde 1975? 40. ¿Y creéis que la ciencia, los avances tecnológicos que eran capaces de hacer esto, ahora son inferiores o superiores? Quizás entenderemos por qué están pasando tantas desgracias, que se nos acusa a los seres humanos de a pie, que es por culpa nuestra que está cambiando el clima. Otro texto, porque Dios, que sabía que algo se haría, Apocalipsis 11:18, y se airaron las naciones, está hablando del momento final, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, la segunda venida de Jesús, y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos. Atención, los santos no son los que están en un pedestal donde la gente les da cosas, sino que son los que guardan los mandamientos de Dios, bíblicamente. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién destruye la tierra entonces? Si este texto fuera aplicado a que es por nuestro tubo de escape, no se salvaba nadie, porque hasta los que intentan guardar los mandamientos de Dios también tienen coche muchas veces, ¿no? Serían fulminados, están destruyendo la tierra. ¿Qué quiere decir este texto entonces? Que alguien es capaz de trabajar para destruir la tierra, ¿cómo? Manipulando. Y eso no lo hace el ciudadano de a pie, lo hacen ciertos estamentos que van vinculados con esos intereses que quieren que haya una ley en todas las naciones. Y sería bueno que se lo preguntases a un señor que va vestido de blanco, que sale por un balcón y que se hace pasar por muy bueno. La Tierra ha alcanzado su récord de temperatura máxima. Inusual, ahora está cambiando todo de repente. En fin, cuando vemos todo esto una detrás de otra, decimos, ah, pues será verdad. Esto está pasando porque sí, porque es culpa nuestra. Qué bien lo trabajan, Pérdida de cosechas en Honduras podría causar una crisis alimentaria, advierte productor. Honduras, un lugar donde siempre ha habido cultivos, un lugar donde la gente de campo disfruta pudiendo tener sus propiedades. Pues mirad qué declaraciones aparecen también en este vídeo que vais a ver ahora, sobre las cosechas en Honduras. Estad atentos. Si os habéis dado cuenta, el vídeo era un poco largo, pero ¿por qué os lo he querido mostrar todo? Por una serie de detalles que iban dando mientras hablaban. Esta sequía es inusual. Hay datos desde 1950 y jamás se había producido así en esa zona. Nos habla también de algo climático conocido como el Niño, ¿verdad? Hay el niño y la niña, solo falta el helado de piña. Pero todo esto, ¿qué nos está queriendo indicar? Que son estas cuestiones que se regulan solas del planeta y provocan estas desgracias porque sí. ¿Sabéis? Honduras ya está en crisis, está mal, es un país donde hay muchísima violencia. ¿Y qué está haciendo la gente de Honduras? ¿Se queda en su país normalmente? Todos los que pueden, los que tienen una mínima oportunidad, ¿qué hacen? Se van. Bueno, en Girona ciertamente tenemos una comunidad de hondureños tremenda, la mayor que hay en España.
Pero, ¿sabéis? Muchos de ellos, como pueden, pasan ilegalmente hacia Estados Unidos, o al menos lo intentan. Luego vamos a ver otra noticia de otro país prácticamente aledaño a él, y vamos a darnos cuenta que algo está aconteciendo que hace que haya una corriente migratoria hacia el norte, hacia Estados Unidos. Y resulta que el Papa irá de aquí unos días a Estados Unidos y también tratará precisamente de esas corrientes migratorias que, a causa de guerras o desgracias climáticas, se van moviendo hacia otros lugares. Y en Estados Unidos, ya sabéis que hay graves problemas entre norteamericanos, especialmente de la gente del gobierno que no quiere dar papeles a los emigrantes, y otros que sí, los que los piden. Y el Papa quiere hablar de soluciones a todo esto, pero quiere hablar de soluciones en Estados Unidos y en todas partes. ¿Cómo se va a ver al Papa cuando esto finalmente se arregle? Como el benefactor de la humanidad entera. Estas cosas no están pasando porque sí. Todo esto está siendo trabajado expresamente. Algo falla, miles de morsas se hacinan en Alaska. ¿Y por qué dicen? Por el cambio climático. El fenómeno del Niño puede convertirse en uno de los 4 más fuertes en 65 años. Las estadísticas que nos están mostrando continuamente son alarmantes. Esto parece imparable, va a ser el caos, la desolación por todos lados. Si allí en Honduras, si os habéis fijado, no puede haber cultivos, no puede haber cosechas, la gente no tendrá trabajo. ¿Qué van a hacer? ¿Se quedarán allí a morirse de hambre? Evidentemente se intentarán buscar la vida como puedan, y lo harán haciendo maleficios, buscando problemas, asaltar, robar, ¿o qué van a hacer? Irse a otros lugares, emigrar, para sobrevivir. Pues todo esto va a ser generalizado, ya lo veis. Mientras tanto hay una página, es esta que veis aquí, que nos habla también de los artículos de un científico que está hablando de algo que va contracorriente dentro del mundo científico a su vez. La geoingeniería tóxica en la troposfera, evidencias de cenizas volantes de carbón, y muestra escritos y gente que se adhiere a denunciar que hay una serie de vuelos en aviones, evidentemente, que van surcando los aires, que van dejando esto, estelas, los chemtrails. Y sabéis, ahora ya no es cuestión de 4 conspiranoicos que dicen nos están fumigando, están lanzando cuestiones de aluminio, química, etcétera, que nos perjudica. Ahora nos hablan incluso de gente campesina que se está uniendo en lugares de España mismo para denunciar manipulación climática. No, gracias. Porque todos los partidos lo callan. No hay ni un partido político que esté secundando esto, con excepción de alguno de esos tan pequeñitos. El resto, nada. ¿Por qué? ¿Es toda una locura? ¿Sabéis? Esta misma semana me han informado gente que trabaja en laboratorios en el este de Europa, desde hace muchos años, que estas fumigaciones las hacen con una intención: que el suelo se contamine, que el suelo no se termina allí, lo que cae filtra, y ¿sabéis a dónde va a parar? A contaminar las aguas subterráneas, el nivel de agua freática, y por tanto el agua que se va consumiendo está siendo contaminada continuamente. No es solo los cultivos en sí. Y me advirtieron: lo mejor que podéis hacer es ir a vivir a lugares altos, donde haya roca, sí, tierra para cultivar, pero que también haya roca, porque en la roca eso no filtra, ¿entendéis? Y el agua de esos lugares va a seguir siendo pura, mucho más que en cualquier otro lado. Bueno, me podréis creer, no me podréis creer, a mí es lo que me han informado. Y creo que cuando ves todas las evidencias, la cuestión no está nada equivocada. Hay solicitudes que están hablando de toda esta ingeniería. ¿Nos roban las nubes?
¿Sabéis que en el desfile de China salió un presentador en TV3, en la televisión autonómica catalana, que estaba informando desde Pekín de ese desfile militar? ¿Y sabéis qué dijo antes de empezar el desfile? Está haciendo unos días inusualmente fantásticos, buenos, con sol, algo que en Pekín no es habitual, y es porque están tratando, ¿cómo? Trabajando la atmósfera para que hiciese sol y pudiesen hacer ese desfile militar impresionante, tal como hicieron con las Olimpiadas. Y también lo mostramos en conferencias. El ser humano, hay gobiernos que tienen ya ese poder de cambiar el clima donde quieren, para lo que quieren. Y luego entenderéis qué está pasando en los casquetes polares, ¿eh? Luego lo entenderéis bien. Sobre todo ahora que ya estamos tratando sobre Laudato Si, la nueva encíclica del Papa. Y veréis qué noticias van relacionadas con todo esto, que son para estremecerse. Bien, voy a saltarme estos datos y vamos a entrar directamente en el apartado del Vaticano. Antes os decía, una ley en las naciones es lo que se está buscando. Y en esa encíclica se habla de que habrá un día para todo el mundo que tenga que ser el festivo sí o sí, para el bien de la humanidad entera. ¿Y sabéis qué día van a dictaminar? El lunes. El domingo. El domingo, sí. No va a ser el sábado santo de Dios, sino que va a ser el domingo. El día que impuso el papado y que todos los cristianos prácticamente del mundo han seguido absorbiendo como suyo, siendo la marca de autoridad de Roma que dijo que ellos eran capaces y tenían el poder dado por Dios para cambiar los mandamientos del Señor. En fin, sin comentarios. ¿Pero qué está sucediendo? Se está trabajando por una ley dominical. Vamos a ver un vídeo, la esclavitud en el trabajo en contra de la dignidad humana, dice el Papa Francisco. Atención a estas palabras porque no tienen desperdicio. ¿Os habéis dado cuenta, no? Está claro, hay una situación de descontrol con las personas que están siendo explotadas laboralmente. No puede ser que se viva para el trabajo, hay que regularlo. ¿Y cuál es la solución que nos da? Un mandamiento de Dios, dice. Observar todos el domingo. ¿Eso es un mandamiento de Dios? Si alguien me puede mostrar en una sola Biblia, en la versión que quiera, que el día en verdad de Dios es el domingo, que lo demuestre. Porque seguramente encontrarán alguna versión donde habla del día del Señor como domingo directamente. Pero entonces hay que decirles que recurran a los textos, a los auténticos, y se darán cuenta que ese día no hace referencia al domingo, sino al sábado, que es algo totalmente distinto. Pero esa es la solución que el Papa va a ofrecer al mundo. Y es la solución por la que están trabajando sociedades secretas y el Vaticano, conjuntamente para aplicar a este mundo en breve. Y estad atentos cuando el Papa vaya a Estados Unidos, porque eso tendrá mucho que ver. Vamos a ver ahora otro vídeo. Tan bonito discurso si no sabes lo que se esconde debajo de la sotana, era el título de este vídeo, que también vale la pena verlo. Bien, ya lo habéis visto, ¿no? Hay que reposar el domingo, porque es el día que Dios nos pide, es el día que tiene que ir bien para arreglar el mundo en definitiva. Y este mensaje se está dando últimamente cada vez con más frecuencia. Por eso os insto a que os miréis las conferencias que estamos presentando sobre la encíclica Laudato Si del Papa, donde todo esto se muestra y qué van a ir haciendo para llegar a ese objetivo. Y estamos mostrando también esos planes de hace tantos años por los que están trabajando ciertas élites de sociedades secretas al mismo lado del Vaticano para conseguir ese fin y llevar el mundo a la aparición de un personaje que dará la solución para todo y que se va a hacer a pasar por Jesús. Y va a ser el mismo Satanás. Y va a hacer sucumbir prácticamente a todo el mundo. Pues eso es lo que nos espera en breve. Pocos años y eso lo vamos a ver. Cambios. El Papa permite a los sacerdotes absolver el pecado del aborto durante el año santo. Ha sido la noticia de la semana a nivel vaticano. Ahora resulta que las personas que han abortado, las mujeres que han abortado, pueden ser absueltas durante este año de la misericordia.
Ya sabéis que hubo una bula papal al respecto. Pues bien, ¿sabéis qué implica todo esto? Bueno, os voy a leer algún titular y os lo diré. Los sacerdotes podrán absolver durante el jubileo a quien haya abortado y esté arrepentido. Y tienes que ir a una de esas puertas declaradas santas, en los lugares que ellos dicen, y ya estás absuelto. Bueno, ellos dicen que se funciona así. Yo no lo he visto en la Biblia en ningún lado, pero ellos es lo suyo, vamos. Luego nos va hablando de detalles, y resulta que llega un punto donde nos dicen algo muy interesante. Para conseguir esa felicidad de tener paz en el aborto, habrá una gran ventaja, y es que quedarán perdonadas definitivamente de todo eso. Pero ahora uno se plantea algo más, porque resulta que en medio de esos escritos aparece que también los difuntos tendrán un privilegio con todo ello. Sí, y pasarán del purgatorio, ¡hop!, darán un saltito y pasarán a un mejor estatus. Y ahora otra cuestión. Estas personas pueden ser perdonadas del aborto porque están en ese año jubilar. Entonces, ¿los anteriores qué? Las anteriores mujeres que abortaron están sentenciadas a muerte eterna quemándose en un fuego allí sin parar. Mirad qué incongruencias. Esto no aparece en la Biblia por ningún lado. ¿Pero qué hizo ya el papado en la Edad Media? ¡Hala, vamos a regalar indulgencias! Sí, regalando, pagando. Pagando. Claro. Y así cuántas cosas más. Y han pasado siglos y siguen haciendo lo mismo. Solo hay un maquillaje oficial para seguir ganándose a la gente. Pero, ¿sabéis? Cuando se habla de ese año de jubileo de misericordia, se nos está hablando que es un año de apertura de la Iglesia para todo el mundo. ¿Por qué creéis que ahora dicen que los divorciados pueden volver a tomar la Eucaristía? ¿Por qué creéis que ahora están perdonando a las mujeres que abortan? ¿Por qué creéis que están abriéndose al mundo homosexual? Porque se van a ganar a todo el mundo, abriendo tanto como pueden su abanico para que todos entren bajo su paraguas, hasta los no creyentes. Israel, paz y seguridad. Resulta que el presidente Reuven Rivlin visitará al Papa. Es el sucesor de alguien que estuvo antes en ese cargo, todos conocéis, Isaac Rabin. ¿Y qué está haciendo? Perdón, Pérez quería decir. ¿Qué está haciendo? Pues va precisamente, o querrá ir a ver al Papa, ya lo ha hecho, para conseguir esos lazos más definitivos entre el mundo de Israel judío y el mundo del Vaticano. Después veremos algo más al respecto. Cambios, el año del jubileo de la misericordia, hasta con los muertos. Antes os lo decía, ahora lo vais a ver escrito. El Papa explica el jubileo de la misericordia y el perdón del aborto. Además, abre puertas a otro grupo, que son esta gente, la comunidad San Pío X. ¿Os suenan de algo? ¿Os suena el señor Lefebvre? ¿Sí? Que se apartó del régimen de la Iglesia, iban por libres, seguían haciendo misa en latín de espaldas a la gente, y siguen haciéndolo, y tuvieron problemas de excomunión con la Iglesia Católica, no estaban de buenas, y finalmente ahora dice que también ellos pueden entrar en la comunión en este año de la misericordia. Se está ganando a todos, ¿eh? La indulgencia jubilar, por último, se puede ganar también para los difuntos. No me lo estaba inventando, ¿eh? A ellos estamos unidos por el testimonio de fe y caridad que nos dejaron. De igual modo que los recordamos en la celebración eucarística, o sea, la misa, también podemos en el gran misterio de la comunión de los santos rezar por ellos para que el rostro misericordioso del Padre los libere de todo residuo de culpa y pueda abrazarlos en la bienaventuranza que no tiene fe. Antes no los podía abrazar porque estaba en el purgatorio. Claro. En fin. Absolución por abortos en el año de la misericordia y más. Mirad este vídeo donde nos habla precisamente de conceder el perdón del pecado del aborto. Han pasado unos 1600 años, más o menos, y el aborto no estaba perdonado por Dios. Y ahora el Papa decide que sí. ¿Esto es normal?
Algo hay aquí, ¿no? No hace falta ser muy listo para darse cuenta que las cosas no cuadran con la Biblia. Pero no sé si os habéis dado cuenta también, en este tramo final de este vídeo, que el Papa habla en un inglés ya bastante bien desarrollado. Hace poco le costaba bastante y ahora ya lo habla más fluidamente. Seguramente debe estar aprendiendo bastante para su estada en Estados Unidos, porque allí será muy importante dirigirse a la gente del lugar. Mirad una vez más cómo se trabaja siempre con el lloriqueo, con el sentimentalismo. Buscar que la gente quede emocionada, que no utilice la razón, sino que se mueva por, oh, siento esto. Y así es como el Vaticano, al igual que tantas confesiones religiosas, se están queriendo ganar a la gente y los están llevando a un terreno hipnótico en el cual solo mana la emoción y la razón, el conocimiento, es dejado de lado. Y sabéis, el pueblo, si no estudia la palabra de Dios, va a ser totalmente llevado al terreno satánico del sentimentalismo. Y por un lado o por el otro, Satanás nos la va a pegar. Líder moral. El Papa denuncia a los fabricantes y vendedores de armas bañadas en sangre de inocentes. Algunos dicen, ¿se denuncia a sí mismo? Sí, porque sabéis que hubo informes, hubo todo un libro donde hablaba también del tema de armamento y cómo el Vaticano tiene acciones en Beretta, una fábrica muy importante de armamento. Luego intentaron decir que eso no era así, pero ese informe era bastante contundente, la verdad. Y por un lado ellos generan conflictos y por el otro lado resulta que se ponen delante diciendo que son los líderes de la moral. Algo no cuadra aquí, ¿eh? Ecumenismo, cómo no. El Papa Francisco saludó a la comunidad judía en Argentina por el Año Nuevo. ¿A quién? Al rabino Abraham Escorca, estuvo con él en Israel, ¿lo recordáis? Recuerden tenerme presente en sus rezos, tal como los tengo yo a ustedes, escribió. Ecumenismo siempre, continuamente. Apartado también dentro del Vaticano para Israel. Francisco al presidente de Israel, que antes lo hemos visto. Hay alguna división, pero el desafío es unir. ¿Y sabéis qué le regala el Papa? Ya no digo lo que le regala el otro señor al Papa, sino lo que le regala el Papa a este presidente. Dos cosas. Hasta ahora el Papa regalaba algo. ¿Lo recordáis? ¿Qué era lo que normalmente daba? ¿Cómo? Ah, el Evangelii, sí. Pero ahora ha añadido algo, Laudato Si. Y les está dando, en definitiva, a todos los presidentes que se encuentran con él, la carta a seguir, la hoja de ruta para cada país, para cada gobierno. Y todos deben aceptarlo, porque si no lo aceptan, algo pasa. Pero, ¿sabéis, a presidente? No llega ahora uno cualquiera que sea contrario a ellos. Ya tienen que estar en su juego. Ya vimos también cómo incluso hasta en Grecia, Tsipras tenía al lado el Evangelii Gaudium, mientras iba hablando de tantas cosas. Están siguiendo un programa establecido, una agenda. Nadie llega a presidente de un mundo occidental si antes no han pasado por su rasero. Y van a seguir implementando todos sus designios, paso a paso, sí o sí. Marketing. Francisco, nuevos bifocales antes de viajar a Cuba y Estados Unidos. Llamó la atención porque decidió ir a una óptica cerca de donde él está y entró a probarse unas gafas. Y la gente, cuando se dio cuenta, el Papa, ¡guau!, todos para allá. Se formó una enorme tempestad de gente alrededor y en las fotografías se ve al Papa probándose las gafas y a la hora de terminar le dice, no, yo no quiero la montura, yo quiero solo lo más barato, que me cambie los cristales, y ya está, ya me va bien esta montura. Humildad, ¿no? Sencillez. Y además luego viene otro detalle, la hora de pagar. Pues claro, las cosas hay que pagarlas, ¿no? Y dijo que él quería pagar personalmente. Claro, esto es de admirar, ¿no? ¿Qué está demostrando públicamente? Que es un líder religioso y a su vez político, porque está moviendo toda la política, aunque digan que no,
y está dando una lección a todo el resto de los políticos mundiales de cómo debe ser todo a través de su ejemplo. Los jesuitas trabajan así, están adiestrados para hacer esto, para pasar penurias por lo que haga falta para servir a su Señor. Y este Papa es el mayor ejemplo de lo que es un jesuita. Harán los sacrificios que haga falta para dar una imagen al mundo, para que todos terminen viendo y diciendo, ¡oh, qué bondades! Y así seguirán cumpliendo sus planes, sus fines, y la mayor parte de gente, incluso adventistas, seguirán diciendo, este Papa es muy bueno. Sí, gente que debería conocer las profecías, que debería conocer la mano oculta detrás de las cosas, y por desechar los escritos inspirados, la historia, están cayendo en las mismas garras del propio Vaticano, siguiendo un ecumenismo, y así tantas religiones en este mundo. Hablando antes de la ley dominical, que es lo que busca el papado, de Telegraph, domingo reforma de la ley de comercio, dañará el tejido de la sociedad. No puede ser que haya una apertura de comercios en domingo, esto es un problema, hay que arreglarlo. Y así continuamente, por todas partes, cada día vemos, o muy a menudo, que siguen saliendo escritos así. El obispo italiano insta a CEO, el respeto por el descanso dominical. Hay que trabajar para ello, para el bien de la sociedad, de las familias, del mundo. Y cuando esto se establezca, vais a ser vosotros los que se va a levantar y dirán, no, yo guardo el sábado porque Dios en su palabra dijo que era el sábado, no el domingo. ¿Y sabéis que seréis tildados de ir contra toda la sociedad? ¿Estamos preparados para ese momento? Porque ese momento llegará pronto, ¿eh? La tierra llena de violencia, nos lo decían los textos, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia antes del diluvio, y dijimos, será lo mismo antes del regreso de Cristo, Jesús mismo lo dijo. Antes os hablaba de Honduras, ahora El Salvador, prácticamente vecinos, ¿no? Violencia total, El Salvador vive sus días más sangrientos del siglo. ¿Por qué? Está habiendo un caos total, muertes por todas partes, se está convirtiendo de repente ya en uno de los países más violentos del mundo. ¿Y hacia dónde va a ir la gente? Si ya lo ha hecho cuando esto no estaba así, yendo hacia Estados Unidos, ¿qué seguirán haciendo casi todos ellos? Pues buscar Estados Unidos. Imaginaos, subirá más gente de Honduras, subirá más gente de El Salvador, subirá más gente de México, que está atravesando las 1001. ¿Qué va a hacer todo esto? Imaginaos que esta gente, finalmente el Papa consigue que el gobierno de Estados Unidos lo escuche y voten, vale, papeles para todos. ¿Podrán votar? ¿Y a quién creéis que irán votando en sus leyes? ¿A favor de quién? Todo lo que respalde a lo que va a decir el Papa. Y los políticos que se están presentando en Estados Unidos van buscando este cometido, a excepción de algunos, que a veces hacen un papel contrario a todo ello. Hacen el papel. Pues ya sabéis que todo se está preparando por algo, ¿eh? Las cosas no suceden nunca porque sí. Polémica por los globos cámara de Santiago, en Chile. Dos vecindarios de clase alta de Santiago instalaron un polémico sistema de cámaras de seguridad que emplea globos de aire caliente y pueden reconocer a una persona a 1,5 kilómetros de distancia. Control absoluto. Cada vez por seguridad, ¿qué vamos a hacer? Ir cediendo a todo esto. Y también a cuestiones como el chip, por supuesto. Crearon un microchip para tratar el cáncer y la diabetes. Implantado en el cuerpo, es capaz de ir dando las dosis justas para solucionarte los problemas, poniéndote los químicos necesarios en el momento oportuno, programado todo. ¿Esto es un atraso o es un avance? ¿Os imagináis un chip que tenga todas estas facultades y que además sirva para tantas cosas más, como hemos ido mostrando a lo largo de las conferencias? ¿Quién le va a decir eso que no? Cada vez la resistencia irá cediendo, ¿eh? Y la mayor parte de la población aceptará, porque si no, lo van a pasar fatal en todos los campos. Ya finalizando, apartado para Israel. El hallazgo de gas en Egipto arruinaría los planes de Israel. Se ha hallado la mayor bolsa de gas en Egipto que hay. Y precisamente había otro yacimiento que era Leviatán, que era propiedad de Israel, que estaba también en disputa con Turquía. Pero ahora aparece este en Egipto.
¿Y sabéis esto qué quiere decir? Que Israel, que iba a suministrar cantidad de gas, o sea, cantidad de ingresos que tendrían, ahora no los van a tener, porque esta bolsa será mucho mejor para muchos otros países. Pues estemos atentos a ver qué más sucede en estos países, ¿eh? Porque ya sabemos que al final los conflictos vendrán también, sí, hay una cuestión religiosa detrás que hemos venido tratando, pero hay una cuestión económica también, ¿eh? De grandes intereses. Y ya para acabar, una cita de Ellen White que una vez más nos va a hacer pensar y mucho. Y está en este libro, El deseado de todas las gentes. Cuando terminemos, a la salida se os va a regalar un libro, a todos los que lo queráis. Es el libro que tantas veces anunciamos en el canal de televisión, El conflicto de los siglos, de Ellen White. El libro que mejor podéis llegar a tener siempre de entre todos los libros en vuestra biblioteca. Además de la Biblia, por encima de todo, claro. Pero hay este libro que os recomiendo automáticamente después del conflicto de los siglos. El deseado de todas las gentes es el libro que habla de la vida de Jesús, con unos detalles impresionantes, donde va a profundizar a tal modo que verdaderamente os hará razonar, os hará pensar, y os pondrá en situación para que améis de verdad a Cristo, que es el único que nos va a dar la solución. Y nos cuenta toda la historia de Cristo, pero con unos detalles que abarcan su época y más cosas, y entre los cuales aparece este escrito. En la página 199 nos habla: el reino de Dios está cerca, y mirad qué dice. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer. La historia siempre se repite, siempre es cíclica. ¿Cuántas personas, por querer seguir de verdad al Señor, por querer dar el testimonio como daban los reformadores, como Martín Lutero y otros, ahora no pueden estar en iglesias, porque las iglesias suyas, las que aman, los rechazan? Yo lo he vivido en mi carne, y no he sido el único. Más personas de aquí lo han vivido. Y otros lo vivirán en breve si quieren ser fieles a Dios. A veces pensamos que por estar en una denominación vamos a ser salvos. No. El nombre no nos va a salvar. Lo que nos salva es estar con Cristo y seguirle de verdad. Y decir las cosas que a muchos estamentos, denominaciones, no les gusta que se digan. Pero nosotros debemos hacerlo, porque el tiempo se acaba y la historia se repite. Y preparaos los que aún estáis en denominaciones como miembros oficiales, porque si estáis aceptando la luz que Dios envía a su pueblo en este último tiempo, también vosotros vais a tener problemas. También vosotros seréis expulsados de vuestras sinagogas. No solo era cuestión de los discípulos, esto vuelve a ser una realidad ahora. El pueblo de Dios del último tiempo difícilmente podrá tener un nombre. Van a ser mal vistos, van a ser tildados de secta peligrosa, van a ser tildados de muchas cosas y acusados de todo. Pero el pueblo de Dios siempre será una minoría, por desgracia.
pero esa minoría tiene que ser fiel, porque muchas más personas deben conocer la verdad, y a veces desde dentro de una denominación esas verdades no se pueden decir. ¿Qué hacemos en lugares que no toca? Manteniéndolos aún incluso. ¿Sabéis que seremos responsables por eso ante Dios? Si encontráis personas que están siguiendo lo que Dios dice, uníos a ellas, seas quienes sean, hagan lo que hagan siempre acorde con la palabra de Dios. Si somos de un mismo espíritu, de un mismo sentir, seremos pueblo de Dios. Si vamos con discrepancias, olvidaos. Y va siendo hora de que nos posicionemos todos y seamos un solo pueblo. Palabras de Jesús, Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No un evangelio light, un evangelio cualquiera, no uno que, venid todos, que es bonito es todo. No, el evangelio de la verdad en Cristo. El que va a decir las cosas tal cuales son y que todo el mundo va a oír y que nadie podrá parar por más que le pese al diablo y a sus esbirros. Y vosotros podéis pertenecer a esas personas que se unen a predicar el mensaje, o podéis seguir estando donde en verdad os va a llevar a la perdición todo. La decisión va a ser personal vuestra. Pero la palabra es clara, y Cristo no se anda con ambigüedades. Todos los que queráis el libro de conflicto de los siglos, a la salida se os va a regalar, y además un papel con una hojita, con una dirección de las personas, pocas personas que están aquí en Valencia, que están por las cosas de verdad, para que os podáis unir a ellos, por si queréis estudiar la Biblia con ellos, y para que podáis ser un pueblo juntos. El tiempo se nos acaba y hemos de empezar a hacer decisiones, aunque eso nos pueda traer problemas laborales, problemas familiares, problemas de cualquier índole, incluso de espiritismo, porque el diablo no os va a dejar nunca quietos, nunca. Pero estáis en manos de Dios si lo queréis seguir, y Él os va a ayudar. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Vamos a tener ahora el descanso y después vamos a reanudar a las 4 para terminar sobre las 6 aproximadamente con otro tema que va muy ligado a este que hemos visto esta mañana de las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Y es el análisis de un capítulo bíblico, de unas palabras de Jesús que aparecen en uno de los 4 evangelios, y es el de Lucas capítulo 21. Son las señales que marcarían el regreso de Cristo. Y vamos a darnos cuenta que todo lo que hemos visto esta mañana prácticamente está condensado en palabras de Jesús de un modo clarísimo, y con algún detalle más que después presentaremos. Muchas gracias por haber venido y hasta pronto.